Buen día, ingeniero. Nuestro tema es el de derivados de ácidos carboxílicos. Y como primer punto tenemos las reacciones de derivados de ácido con reactivos organometálicos. Estos son compuestos que contienen al menos un enlace entre un átomo de carbono de una cadena orgánica y un metal. Este metal puede ser, por ejemplo, magnesio, litio o sodio. Y existen en varios tipos. Un ejemplo clásico es el de activo de Grignard, que se representa de la siguiente manera, donde R es una cadena orgánica y X es un halógeno, que puede ser cloro, bromo o yodo. Se obtienen al hacer reaccionar un haluro de alquilo con magnesio en un disolvente como éter. También están los de organolitio, que son compuestos más reactivos que los de Grignard y se obtienen haciendo reaccionar haluros orgánicos con litio metálico. También están los de Hillman o organocópicos, que se preparan a partir de reacciones de litio y se usan especialmente para hacer acoplamientos de cadenas de carbono. El siguiente ejemplo es el mecanismo de reacción de un éster con 2 moles de reactivo de Grignard. Este mecanismo involucra una sustitución nucleofílica sobre el átomo de carbono del grupo acilo. Esto rompe el doble enlace carbono-oxígeno y forma un intermediario tetraédrico, seguido por la eliminación del alcohóxido para formar una acetona. Luego se adiciona otro equivalente reactivo organometálico, que ataca a la acetona recién formada formando un segundo intermediario, que tras protonarse con agua o ácido, produce un alcohol terciario. Esto para el caso de los ester y de los cloruro de acilo, porque si fuese un éster formiato, nos daría como resultado un alcohol secundario. Bueno, yo les seguiré hablando sobre las reacciones de derivados de ácido con reactivos organometálicos. En primer lugar, tenemos la reacción con anhídridos. En este caso, eh, el anhídrido acético reacciona con un reactivo Grignard como fenilmagnesio bromuro para formar una acetona. Una aplicación sería la síntesis de acetonas aromáticas utilizadas en perfumes. Después tenemos la reacción con ésteres. En este ejemplo, el acetato de metilo reacciona con dos equivalentes de metilmagnesio bromuro para formar un alcohol terciario. Una aplicación sería producción de solventes industriales. En tercer lugar, tenemos la reacción con amidas. La acetamida reacciona con reactivos de Grignard, por ejemplo, fenilmagnesio de bromuro, para producir una acetona después de hidrólisis ácida. Una aplicación sería intermedio en síntesis farmacéutica. Productos obtenidos y ejemplos de aplicación: cetonas y alcoholes terciarios, intermedios clave en la síntesis de medicamentos, fragancias y plásticos. Tenemos un ejemplo real que sería la síntesis de acetofenona a partir de anhídrido acético más pH-MgBr. Es un paso en la fabricación de compuestos sedantes. Muy buenas noches. Hoy les vengo a hablar sobre el resumen de la química del cloro de ácido. Un cloro de ácido, o también llamado cloruro de acilo, es un compuesto orgánico compuesto por un átomo de cloro que está unido a un grupo ácido. El grupo de ácido tiene la forma molecular del RCOL, donde R es una cadena lateral. Son derivados reactivos con ácido carboxílico. Las características. Su característica es que el cloruro de ácido inferior son líquidos incoloros con un olor muy fuerte y que se disuelven en disolventes orgánicos, como es el alcohol, el éter y el cloroformo. Los puntos de ebullición y puntos de fusión de los cloros de ácido son más bajos que los de los ácidos correspondientes, lo que se debe a la falta de hidrógeno de capacidad de formar el ácido de hidrógeno. Debido a su alta reactividad, los haluros de ácido se pueden convertir fácilmente en otros compuestos de ácidos mediante sustitución de ácido nucleofílico. Ahora, la diapositiva está mostrando las principales reacciones que son la hidrólisis.
La hidrólisis se trata sobre la reacción del cloruro de ácido con el agua. El, el oxígeno del agua actúa como nucleofílico y, y se va a unir al único carbón que tiene el ácido acil. Y como el carbono no puede tener más de 4 enlaces, el enlace de carbono-oxígeno se rompe y uno de esos enlaces se va a un enlace libre del oxígeno, formando un ácido carboxílico más el ácido clorhídrico. Y la segunda reacción principal, que es la reacción con alcoholes. El alcohol reacciona con el cloruro de ácido. De una primera etapa que es la adición de la reacción, donde el alcohol ataca como nucleofílico al carbón bastante positivo del cloruro de ácido por parte de unas pares solitarias del oxígeno. La segunda etapa es la etapa de eliminación, donde se reforma el doble enlace carbono-oxígeno y se expulsa un ion cloruro. Y la eliminación de un ion de hidrógeno por el ion de cloruro para dar un éster y un cloruro de hidrógeno. Y aquí vemos las reacciones con amoníaco y amidas. Cuando un amoníaco reacciona con un cloruro ácido, eh, forma un cloruro de amonio y una amina. El amonio actúa como un nucleófilo atacando el carbono, el carbonilo del cloruro de ácido, desplazando al grupo saliente el ion cloruro. El ion cloruro reacciona con una segunda molécula de amonio para formar cloruro de amonio y la amida. Y las amidas reaccionan con cloruro de ácido, formando amina y ácido clorhídrico, que esto se lo conoce como acilación de aminas. Y como último tenemos los reactivos de Grignard. Cuando el ácido clorhídrico reacciona con con el reactivo de Grignard, tiene que ser con dos moléculas de reactivo Grignard, porque la primera se forma acetona y la segunda utilizamos para formar el alcohol. Muchas gracias y a continuación sigue mi compañero. Resumen de la química de los anhídridos de ácido. Un anhídrido de ácido es un compuesto orgánico que se forma por la unión de dos ácidos carboxílicos tras la pérdida de una molécula de agua. Su estructura general es la que podemos observar en la diapositiva. Ahora, esta fórmula significa que contiene dos grupos acilo enlazados mediante un oxígeno central. Esta disposición estructural lo hace altamente reactivo frente a nucleófilos como el agua, los alcoholes y las aminas. Propiedades de los anhídridos de ácido. Como primer punto tenemos alta reactividad química. Los anhídridos de ácido son muy reactivos frente a nucleófilos como el agua, alcoholes, aminas, debido a su doble grupo carbonilo, lo que los hace útiles en síntesis orgánica. Son de fácil hidrólisis, es decir, que se descomponen rápidamente en contacto con agua, formando dos ácidos carboxílicos. Por eso deben manejarse en condiciones secas. Tienen un olor fuerte e irritante. Suelen ser líquidos volátiles con olores penetrantes. Algunos pueden causar irritación en ojos y vías respiratorias. Tienen menor punto de ebullición que los ácidos.
no forman puentes de hidrógeno entre sus moléculas, por lo que hierven a temperaturas más bajas que los ácidos carboxílicos. Por último, poca solubilidad en agua. No son muy solubles porque reaccionan con el agua rápidamente, en lugar de disolverse sin cambios. Síntesis de anhidridos. Deshidratación de ácidos carboxílicos. Al calentar dos moléculas de ácido carboxílico con un agente deshidratante como el pentóxido de fósforo, se puede obtener el anhidrido correspondiente. Un ejemplo es el ácido acético, que en presencia de este deshidratante, que es el pentóxido de fósforo, forma anhidrido acético. Tenemos reacción de cloruros de ácido con sales de carboxilato. Este es un método muy útil para obtener anhidridos mixtos. Un cloruro de ácido reacciona con una sal de ácido formando un carboxilato de sodio en medio anhidro. Como ejemplo, tenemos el cloruro de acetilo más acetato de sodio, que forma como producto anhidrido acético más cloruro de sodio. Principales reacciones. Hidrólisis. Cuando se expone a agua, el anhidrido se hidroliza para dar dos moléculas de ácido carboxílico. Esta reacción es espontánea y ocurre fácilmente en presencia de humedad. Por ejemplo, el anhidrido acético produce ácido acético al ser expuesto al aire húmedo. Formación de ésteres. Los anhidridos reaccionan con alcoholes, dando lugar a un éster y una molécula de ácido carboxílico. Esta es una reacción común para obtener ésteres sin necesidad de usar catalizadores ácidos fuertes. Por ejemplo, el anhidrido acético con metanol produce acetato de metilo y ácido acético. Formación de amidas. Los anhidridos de ácido reaccionan con aminas primarias o secundarias, generando una amida y un ácido carboxílico como productos. Esta reacción es muy utilizada en la síntesis de péptidos, ya que permite acilar compuestos nitrogenados sin necesidad de catalizadores fuertes. Un ejemplo sería el anhidrido acético, que reacciona con amoníaco formando acetamida y ácido acético. Reacción con reactivos organometálicos. Los anhidridos reaccionan con reactivos de Grignard para formar cetonas. El reactivo ataca a uno de los grupos carbonilo, generando un intermedio que, tras hidrólisis, produce una cetona. Este método es útil porque evita la sobrereacción que ocurre en ésteres. Un ejemplo es el anhidrido acético, que reacciona con bromuro de metilmagnesio, formando propanona o acetona y ácido acético como subproducto. Buenas noches, yo voy a dar una conclusión íntegra de todos los temas. Cuando decimos que los derivados de ácido tienen diferente reactividad, nos referimos a qué tan fácil y rápido reaccionan con otros compuestos, como anteriormente hemos visto, que el agua, alcoholes, amoníaco o reactivos organometálicos. Esto puede depender de dos cosas. Una, ¿qué tan bueno es el grupo saliente? Por decir, el átomo o grupo que se va durante la reacción. Y otra, ¿qué tan estable es la molécula después de la reacción? Aquí vemos el orden de reactividad de mayor a menor, que se lo clasificó según su reactividad, en ese orden. Primero, los cloruros de ácido son mayores que los anhídridos mayores que los ésteres y los ésteres mayores que las amidas, lo cual significa que los cloruros de ácido son los más reactivos, ya que reaccionan más rápido que el cloro, que es un excelente grupo saliente y se desprende con facilidad. Los anhídridos son menos reactivos que los cloruros, pero son más que los ésteres. Los ésteres son moderadamente
reactivos. El grupo rayita o R no se va tan fácilmente. Las amidas son los menos reactivos porque el grupo NH2 es un muy mal grupo saliente. Si ponemos un ejemplo como la hidrólisis, la reacción con agua, sería que si ponemos un cloruro de ácido en agua, reacciona rápido y produce ácido carboxílico. ¿Ya? Y si ponemos un anhídrido, también reacciona con agua, pero no tan rápido. Un éster se tardaría más. Y una amida apenas reacciona y necesita calor o ácido fuerte. Por eso decimos que el cloruro de ácido es más reactivo que la amida. Ya. La otra diapositiva. Aquí está. Tenemos la explicación por filas de cada derivado, o sea, filas y columnas, filas y columnas. O sea, aquí mostramos los diferentes derivados de ácido que reaccionan con los distintos reactivos que ya mencioné anteriormente. A ver, mm, en la columna de derivados de ácido tenemos los cloruros de ácido, los anhídridos, éster y amida. En la columna, en la fila, tenemos con agua, con alcohol, con amoníaco y con organo metálico. Que con eso es lo que lo vamos a hacer reaccionar para saber qué produce. En los cloruros de ácido, cuando reacciona con agua, produce un ácido carboxílico. Cuando reacciona con alcohol, produce un éster. Cuando reacciona con amoníaco, produce una amida. Y cuando reacciona con con reactivos organometálicos, produce un alcohol terciario. En los anhídridos, cuando reacciona el anhídrido con el agua, produce un ácido carboxílico. Asimismo, cuando el anhídrido reacciona con el alcohol, produce un éster. Cuando reacciona con amoníaco, produce una amida. Y cuando reacciona con un reactivo organometálico, produce un alcohol terciario. Con el éster, cuando reacciona con el agua, tenemos un ácido carboxílico más un alcohol, porque el éster se rompe. Cuando el éster reacciona con el alcohol, se forma otro éster, que sería la transesterificación, creo que así se dice. Cuando reacciona el éster con el amoníaco, produce una amida. Cuando el éster reacciona con el reactivo organometálico, produce un alcohol terciario. Yendo con las amidas, cuando reaccionan con agua, producen ácido carboxílico más amoníaco, porque generalmente se necesita calor. Con alcohol no reaccionan fácilmente, con amoníaco tampoco reaccionan, y con los reactivos organometálicos producen un alcohol terciario. Las amidas son como, ¿quién dice? Las que menos reaccionan porque, o sea, son menos reactivas, pero no por eso no reaccionan fácilmente con alcohol o con amoníaco. Ya. De las aplicaciones importantes, tenemos la fabricación de fármacos, la producción de polímeros, la obtención de perfumes y esencias y síntesis de intermediarios químicos. Eh, Eso puedo decir de las aplicaciones. De conclusión final, se puede decir que los derivados de ácidos son muy versátiles porque con ellos se pueden obtener diferentes productos simplemente cambiando el reactivo, o sea, el agua, el alcohol, el amoníaco o los reactivos organometálicos.
La reactividad de estos compuestos, como los cloruros, anhídridos, ésteres y amidas, determina qué tan rápido y fácil se forman los productos. Saber cómo reaccionan permite a los químicos diseñar rutas de síntesis eficientes y controlar productos para aplicaciones industriales y farmacéuticas. En resumen, el conocimiento de estos derivados es fundamental para la química orgánica aplicada y para desarrollar productos útiles que nos van a servir en nuestra vida diaria. Gracias.